Bueno, vamos a iniciar este video para ver cómo es el gráfico de un polinomio de tercer grado. Es decir, un polinomio de primer grado sabemos que su representación gráfica es una recta. Y de los polinomios de segundo grado sabemos que su representación gráfica es una parábola. Ahora, la representación gráfica de un polinomio de tercer grado, ¿qué forma tiene en general? ¿Sí? Y uno podría seguir jugando un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con los de cuarto grado, de quinto grado? Pero vamos a concentrarnos en los de tercer grado. Entonces yo acá abrí GeoGebra y armé una serie de parámetros A, B, C y D que vienen a ser los coeficientes del polinomio, de nuestro polinomio de tercer grado. ¿Sí? Y me armé un polinomio de tercer grado donde le puse justamente como coeficiente cuando lo fui a definir A, B, C y D para el coeficiente de tercer, segundo, primer y término independiente. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es con deslizadores mover un poquito eso para ver cómo cambia el gráfico. Entonces voy a activar acá y me aparece el gráfico del polinomio de tercer grado. De ese gráfico del polinomio de tercer grado. Parece que tiene como unas vueltitas, ¿no? Viene allá del menos infinito, sube, da una vueltita y vuelve. Es como, alguien me puede decir que es como que fueran dos parábolas enganchadas, pero no son dos parábolas. Se parecen las dos parábolas, pero en realidad no lo son. ¿Tá? Es un polinomio de tercer grado, es eso. Entonces yo lo que quiero es jugar un poco con los coeficientes. ¿Qué pasa con el término independiente, por ejemplo? D, es este último de acá. Si lo muevo, miren lo que pasa. Se mueve el gráfico para arriba y para abajo. ¿Sí? Bueno, esto es la primera aclaración que tenemos que hacer. No es que se mueva el gráfico, sino que en realidad va cambiando la función para cada uno de los valores de D. Esta función 4, que tiene término independiente 4,4 no es la misma que esta otra que tiene término independiente 9, ¿no? Pero a los efectos de este video vamos a decir que se mueve, ¿no? Pero bueno, son varias que están cambiando. Y lo que pasa es que sube y baja, ¿sí? Y fíjense que tiene sentido eso. Esta parte no cambia cuando yo cambio el término independiente. Todo esto es igual para todas las funciones con diferente término independiente. Entonces, para un mismo valor de x va a dar lo mismo. Y lo único que va a pasar es que al final le voy a sumar un número mayor o un número menor. Entonces, eso lo que va a hacer es que suba o baje, porque el resultado final va a estar más arriba o más abajo según el valor que yo le ponga de d. ¿Sí? Pero no cambia como la forma. Bueno, ¿qué pasa ahora con D? Con C, perdón. C, cuando muevo C, miren lo que pasa. Se están como moviendo las dos vueltitas, esas como que cambian de posición, ¿no? Como que suben o bajan según el valor que yo le dé. Y llega un momento en el que ya deja de haber vueltitas. Es decir, si ustedes se fijan, cuando tengo ese valor de C, la función crece hasta un cierto valor, después decrece y después vuelve a crecer. Pero si yo cambio ese valor de C, la función deja de ser así y pasa a ser siempre creciente. Tiene como una vueltita, a veces puede crecer más rápido, a veces crecer más lento. Pero esta función es creciente en todos los valores de los reales. Sin embargo, si yo cambio el valor de C, esta función ya no es siempre creciente. A veces es creciente, a veces es decreciente. Bueno, después vuelve a crecer. Pero tiene como un parecido, ¿no? Vamos a ver qué pasa con B. Cuando cambio B, bueno, cambia algo parecido también, ¿no? Se mueven un poquito las vueltas, pero no hace que este valor de B, por lo menos ahora, no parece que haga que deje de tener esas famosas vueltitas que yo les decía. Pero sí puede como acentuarlo, si se quiere, ¿no? Que haya más diferencia entre el máximo y el mínimo. Y además se mueven un poquito de lugar. Bueno, y ahí cambias B y pasa a cambiar las vueltitas. Entonces, bueno, no sé qué dicen ustedes del otro lado, pero yo creo que B y C en realidad que parecía que hacía cosas diferentes, capaz que no hace cosas tan diferentes. El tema es que cuando yo cambio una, la otra permanece constante. Entonces, como que no sé cuál es la que mueve las vueltitas y cuál es la que hace que cambien de posición, ¿no?
B y C se complementan de alguna manera que todavía no sabemos bien cómo, ¿no? Esas como unas primeras ideas que yo creo que podríamos sacar. Ustedes capaz que pueden sacar otras conclusiones que estén más interesantes que las mías, porque a mí ya se me termina un poco la creatividad, ¿no? D, mientras tanto, sigue subiendo y bajando. Ese es más claro. Vamos a ver qué pasa con A. Si muevo A... Opa. Este parece hacer cosas como más extremas, ¿no? Miren lo que pasa acá. Cuando cambia, ahora este que antes venía desde el menos infinito, ¿se acuerdan que siempre venía del menos infinito? Ahora viene del más infinito. Es decir, ahora la función es decreciente, después crece y después decrece de vuelta. Eso no lo habíamos logrado con otros valores de B, C y D, no cambiaba eso, pero A sí cambia eso. ¿Sí? Y si se fijan, vayan mirando el valor de A, es negativo ahora, ¿no? Sigue siendo negativo, sigue cambiando, sigue pasando lo mismo. Ahí como que se empieza como a ir para el otro lado. No, cuando vale 0, lo que estoy graficando acá es una parábola, ¿no? Porque claro, al valer 0, este polinomio ya no es de tercer grado. En realidad esto es trampa, si se quiere. Esto es un polinomio de segundo grado. Porque se acuerdan que si el coeficiente principal vale 0, entonces ese no es el coeficiente principal. El coeficiente principal en este caso es menos 15. ¿Sí? Y este polinomio es de grado 2. Entonces, bueno, ese valor, digamos que para A, digamos que justamente no lo vamos a tomar como válido. Pero si es positivo el valor de A, miren, esta rama queda para arriba de este lado, a la derecha, ¿no? Cuando la x es grande, f de x también. Cuando la x es chica, f de x es chica. Chica me refiero a negativa, ¿no? Pero cuando la a es negativo, se invierten los valores. Es decir, cuando la x es negativa, o bastante negativa, digamos por acá, la función es grande. Y cuando la x es bien positiva, la función va hacia menos infinito. ¿Sí? Así que por ahí tenemos algunas cositas de cómo cambia la función cuando cambiamos los parámetros. Para empezar, esto no tiene una forma muy estable, ¿no? Porque eso de que a veces tiene vueltitas y a veces no, ya como que me complica un poco como para ponerle un nombre. Así que no es una parábola, no es una recta y no es ninguna figura que podamos como conocer. Así que le podemos poner el nombre que queramos nosotros. ¿Sí? Si quieren le pueden poner un nombre. Lo otro que podríamos decir es que, bueno, D sube y baja la función. B y C mueven un poco esas vueltitas para un lado y para el otro, pueden hacer que aparezcan o que desaparezcan. Y A en realidad también puede hacer que aparezcan y desaparezcan, pero en realidad lo más notable de A es que hace que cambie para dónde van las ramas al final. ¿Sí? Eso es lo que logra. Lo logra tomando valores de A positivos o negativos. Si son negativos, queda así, y si son positivos, queda así. ¿Sí? Y cuanto más grande sea A, bueno, va a quedar como más extremo, digamos, ¿no? Va a crecer más rápidamente o va a disminuir más rápidamente. ¿Sí? Si A anda cerca de 0, en realidad, después lo podemos ver más o menos en el mismo entorno en el que están los demás, ¿sí? Entonces, la función empiezan a aparecer esas vueltitas de ahí. ¿Qué podemos decir sobre las raíces de un polinomio de tercer grado, que es un poco lo que estuvimos trabajando nosotros? Bueno, ¿cuántas raíces puede tener? Bueno, como no me pueden contestar porque esto no es un video interactivo, vamos a mirarlo un poco. Ahí, ese polinomio tiene 1, 2, 3 raíces, ¿no? Ahí capaz que podemos hacer que se vean un poco mejor, no sé, ¿no? Ahí tenemos 3 raíces, claramente. Pero a veces puede pasar que tenga una sola raíz, porque si el eje de las X no corta adentro de esas vueltas, digamos, si D, por ejemplo, lo pongo suficientemente bajo como para que no toque las vueltas, entonces tiene una sola raíz. Por lo menos este que puse acá.
Así que puede tener 3 raíces o puede tener una dependiendo un poquito de lo que pase acá, ¿no? Bueno, una pregunta que podemos hacer es si puede tener 2 raíces. Y la otra pregunta que me podría a mí interesar es si hay alguna manera de que no tenga ninguna raíz. ¿Se acuerdan que los polinomios de segundo grado, algunos no tienen ninguna raíz? Pero acá los polinomios de tercer grado parece que siempre tienen una raíz. Y si se fijan, eso tiene que ver con el hecho de que viene de más infinito y termina en menos infinito, o, o a la inversa. El polinomio viene de menos infinito y pasa a más infinito, dependiendo de si el valor de a es positivo o negativo. Pero siempre, si una viene de abajo, termina arriba, y si viene de arriba, termina abajo. Y eso va a generar que tenga que tener una raíz, porque si viene de abajo y termina arriba, va a tener que pasar por el cero en algún momento. ¿Ah? Eso en realidad es una aplicación de un teorema que van a ver el año que viene, que se llama teorema de Bolzano. ¿Tá? Y tiene que ver también con que este polinomio es continuo. ¿Tá? A principio de año vimos algunas gráficas de funciones que no son continuas, pero los polinomios son todos continuos. Así que por esa parte no nos preocupemos. Continuo es eso de que no se corta, ¿no? Esta línea yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz. Entonces, parece que siempre tiene una raíz. ¿Tá? Y eso es así y lo podemos probar. Bueno, vamos a ver si podemos demostrar algebraicamente que una función de tercer grado siempre tiene una raíz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que yo pienso es probarle que si yo hago el signo de un polinomio de tercer grado, va a pasar que si yo empiezo acá a la derecha con un positivo, acá va a tener que haber necesariamente un signo de menos. Podría pasar también al revés, que acá tengo un signo de menos y que acá tengo un signo de más. Pero en cualquier caso, va a tener que cambiar el signo y cuando cambie el signo va a haber un 0 ahí. ¿Tá? Eso se debe a que los polinomios son todos continuos, digamos, y que no hay saltito. Entonces, acá va a tener que haber una raíz. O podría haber, no sabemos dónde, pero va a haber una raíz. Lo que puede pasar también es que haya más de una raíz, ¿no? Podría haber hasta 3 raíces. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese caso, más todavía. Lo único que debemos probar es que hay por lo menos una. Expresión algebraica AX03 más BX02 más CX más D con A, B, C y D cualquier número. Y eso es lo, si se quiere, complicado, ¿no? Queremos demostrar que siempre hay una raíz sin importar cuántos sean A, B, C y D. Lo único que podemos decir con total seguridad es que A no es 0. Porque si A fuese 0, entonces este polinomio sería de segundo grado. Y no sería nuestro caso. Pero justamente eso nos va a venir bárbaro porque quiero concentrarme en este primer coeficiente. AX a la 3. Si yo tomo un X muy grande, los físicos ponen cosas como mucho mayor 0, todo este término A por X a la 3 es, por ejemplo, positivo. Cuando el X sea muy grande, no importa si todos estos términos son negativos. Porque si todos estos términos son negativos, todos ellos son mucho más chicos que AX a la 3. Cuando el X es muy grande, ¿no? ¿Y por qué digo yo cuando el X es muy grande? Bueno, porque acuérdense que yo lo que quiero probar es que al final hay un más. Entonces, vamos a suponer que al final, que la X es muy grande. Bueno, esto, AX a la 3 es positivo. Cuando el X sea muy grande, va a ser más grande que todo esto. A lo que voy es que podríamos trabajar con una función que fuese solamente f de x igual a por x a la 3
y nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que le decía recién. En términos de signo, cuando la x es muy grande, todo esto se va a comportar igual que a x a la 3. Y lo mismo si, en realidad, si x es x muy chico, mucho menor que 0, pasa el mismo razonamiento. Entonces, me voy a concentrar solamente en este término, que es el que realmente me importa. Y bueno, ahora vamos a suponer que, vamos a ver acá, en nuestro caso la x es muy grande. Si x es muy grande y positiva, positivo por positivo da positivo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que A, voy a cambiar de color, vamos a suponer que A, por ahora, es mayor a 0. Se acuerdan que podría ser mayor a 0 o menor a 0, pero no 0. Entonces, si A es mayor a 0 y X es mucho mayor que 0, entonces puedo estar bastante seguro que positivo por positivo de vuelta va a quedar positivo. A por X a la 3 va a ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si ahora pienso X mucho menor a 0? Ahora, si X es mucho menor que 0, ¿qué va a pasar con A por X a la 3? Bueno, A sigue siendo positivo, pero acá voy a tener negativo. Negativo elevado a la 3. Menos por menos, más. Por menos de vuelta, menos. Así que esta parte que está acá es negativa, pero esta es positiva. Quiere decir que esto va a ser negativo, menor a 0. Entonces, cuando la x sea mayor que 0, o mucho mayor que 0, entonces ax a la 3 es mayor que 0. Y en definitiva va a haber un más acá al final. ¿Sí? Vamos a poner el valorcito que tenemos para indicar eso. ¿Sí? Pero si la x es mucho menor que 0, entonces va a ser negativo. Y eso es este esquema de acá. Así que ese esquema que puse ahí corresponde a cuando A es mayor que 0. Bueno, eso de que acá hay un más y al final hay un menos. En el medio, si hay una raíz o dos raíces o tres raíces, eso va a depender de A, B, C y D, pero no me importa. Lo que quiero saber yo ahora es solamente si hay un más acá y un menos acá. Lo que pasa en el medio no me interesa porque solamente sabiendo que acá hay un más y un menos es suficiente para saber que va a haber una raíz. Si va a haber más, eso es perfecto. Y bueno, y es bastante lógico que acá abajo va a estar el esquema cuando A sea menor que 0, ¿no? Fíjense. Yo ya lo voy poniendo, pero fíjense que si A es menor que 0, entonces, vamos a mirarlo acá, voy a mi colorcito de qué pasa con la X, acá. La X ahora la voy a tomar mucho mayor que 0, X mucho mayor que 0 es elevado a 3 es positivo, por algo negativo, negativo. ¿Sí? En la parte de X mucho mayor que 0. Este mucho mayor lo usamos solamente para poder quedarnos con este AX a la 3 y no tener que estar tomando todo. Bien. Lo importante para este razonamiento es que es positivo. Entonces, si A es negativo y X es positivo, elevado a la 3 la X, positivo por A negativo. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando la X es menor
0. Bueno, si la x es menor de 0, y a también, bueno, a por x a la 3, nos va a quedar esto menos por menos da menos, multiplicado por a, que también es menor a 0, ¿sí? Entonces va a dar más. Positivo. Quiere decir que eso es a ahora. ¿Sí? Acá va a haber un más, porque se corresponde con esta parte, y acá va a haber un menos, de este lado va a haber un menos, porque se corresponde con esto. Entonces lo que quiero decir es que el signo de un polinomio de tercer grado va a empezar siempre bien a la derecha, con un más, y terminar con menos si ya es positivo. Y si es negativo, será al revés. En cualquier caso va a haber por lo menos una raíz. ¿Ah? Puede haber una, puede haber dos, puede haber tres, no sé, pero va a haber por lo menos una raíz. Y bueno, y esa es la demostración de que siempre que haya un polinomio de tercer grado, vas a tener una raíz. Es más, como un bonus, le digo que este razonamiento que hicimos nosotros para x a la 3 lo podemos hacer exactamente igual para cualquier polinomio de grado impar. Porque, bueno, cuando la x es positiva no cambia absolutamente nada, y cuando la x es negativa, un número negativo elevado a la 3 da negativo. Menos por menos por menos. Pero si es a la 5, también va a dar negativo. Porque va a dar menos por menos por menos a menos, por menos da más, por menos de vuelta da menos, ¿no? Entonces, cualquier exponente impar va a generar estos mismos esquemas de signo. Entonces, cualquier polinomio de grado impar va a tener siempre por lo menos una raíz. Así que si en un ejercicio les piden saber trabajar con un polinomio de tercer grado, por ejemplo, ustedes saben que hay una raíz. ¿Ah? Entonces, bueno, pues cómo encontrarla puede ser otro tema. Puede dar más trabajo o menos trabajo, pero existe esa raíz. Pueden estar seguros que existe esa raíz. Muy bien.